Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Damos gracias al Señor por este día más de vida. Damos gracias al Señor también por la oportunidad que tenemos de tener estos medios y de poder compartir estos devocionales, ¿sí? Eh, Cada tanto, no siempre, ¿verdad? Pero cada tanto busco presentarme y también por si alguien comparte, ¿verdad? Bueno, agradezco a los que están compartiendo, pero por si alguien comparte a alguien nuevo, ¿verdad? Mi nombre es Cristian Montaldi y estamos junto a mi familia sirviendo al Señor en Uruguay, ¿verdad? Ya hace unos 13 años y estamos teniendo estos devocionales de lunes a viernes a las 9 de la mañana, hora de Uruguay. Y bueno, a veces tratamos de seguir algunos temas en específico, ¿verdad? A veces estudiamos alguna de las cartas o algunos de los libros del Antiguo Testamento, o a veces tomamos también lo que es nuestro pan diario y tenemos en esa semana los devocionales basados en ese devocional, ¿verdad? Esta semana vamos a estar viendo acerca de algunos personajes bíblicos, ¿verdad? Que fueron mencionados por el apóstol Pablo en su última carta, ¿verdad? En los devocionales de la semana pasada estuvimos viendo esas últimas palabras del apóstol Pablo a su hijo Timoteo, ¿verdad? Y mencionamos acerca de algunos compañeros de milicia, algunos colaboradores, podríamos decir que ese va a ser, como vamos a comenzar hoy, esos colaboradores de Dios, ¿verdad? Eran colaboradores con Pablo, pero juntos estaban colaborando en la obra de Dios, ¿verdad? Y mencionamos cómo él amaba a cada uno de ellos, cómo anhelaba esa compañía, que de hecho eso tiene que ver con colaboradores, ¿verdad? La palabra colaboradores tiene que ver con estar junto a otros, ¿sí? Y cómo él amaba esa compañía, esa comunión, ¿verdad? Y lamentaba el hecho de que algunos lo hayan abandonado, algunos lamentablemente por haber abandonado también a Dios, otros porque no es que lo abandonaron a él, sino que tenían que estar, ¿verdad?, en otros lugares haciendo la obra y en este caso le pedía a su hijo Timoteo que venga a verlo, ¿verdad? Ese amor, el cómo se alegraba, ¿verdad?, de la obra de Dios en la vida de ellos, y mencionamos en ese momento a Juan Marcos y cómo le pide que lo traiga junto a él porque ahora le es útil para la obra, ¿verdad? Y se alegraba no solamente de la obra de Dios en la vida de ellos, sino también a través de ellos, ¿no? Y por eso dijimos que mencionaba en una forma de reconocimiento, pero en una forma de agradecimiento también mencionaba a cada uno de ellos y en dónde estaban, ¿verdad? Y bueno, a lo largo de esta semana vamos a estar viendo un poquito acerca de algunos de estos colaboradores. ¿Sí? Vamos a escuchar una canción y después de eso oramos y nos metemos de lleno en el devocional de hoy. Corazón de siervo. Señor, mi corazón, pon en mí tu compasión, hazme un siervo de valor, haz que me una tanto a ti, que se vea tu luz en mí, haz de mí tu servidor. Haz de mí tu servidor. Hazme servir como tu Señor, viviendo por los demás. Mi ambición en su misión, llevando al mundo tu paz. Ten, Señor, mi corazón,
hazme un siervo de valor. Haz que me una tanto a ti, que se vea tu luz en mí. Haz de mí tu servidor. Haz de mí tu servidor. Amén. Querido Dios y Padre Celestial, Señor, gracias, bendito Dios, por lo que es la salvación que podemos tener por medio de la fe en Cristo Jesús, Señor. Gracias por esa esperanza bendita e inamovible, Señor, de que un día vamos a estar contigo. Gracias por esa vida eterna, el perdón, Señor, y el habernos hecho parte de tu familia. Y amado Dios, ahora gracias también por tu palabra, por poder tenerla, Señor, con nosotros, y poder tener estos medios también para poder, junto con mis hermanos y hermanas, Señor, poder acercarnos a ella y buscar, Señor, la guía tuya, la instrucción tuya para cada día. Gracias porque es el alimento y el aliento que necesitamos para cada día. Y al meternos en este tema, Señor, rogamos para que nuestros corazones, Señor, puedan estar sensibles a tu voz. Muchas veces escuchamos con nuestra cabeza, pero no estamos dispuestos a que nuestro corazón sea transformado. Y rogamos para que nuestro corazón esté sensible, moldeable, esté pronto, Señor, para tomar decisiones que nos lleven a cambios que te glorifiquen, cambios que permanezcan, que perduren, que traigan gloria y honra a tu nombre, Señor. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, damos gracias al Señor también por lo que ha sido este fin de semana, ¿verdad? Ha sido un fin de semana precioso, en el que hemos podido también estar sirviendo al Señor, y ruego a Dios para que también ustedes lo hayan podido disfrutar allí en sus iglesias, en sus congregaciones, ¿sí? Saludamos allí a nuestra hermana Socorro, ¿verdad? Allí en Nicaragua, Ciña, allí en Costa Rica, nuestra hermana Reina, aquí a una cuadrita, al pastor Manuel también, aquí en Uruguay, sirviendo, ¿verdad? Vino desde Cuba a servir al Señor aquí en Uruguay, y nuestra hermana Silvia allí en Tacuarembó, y también a aquellos que se hayan conectado o que estén, o que vayan a verlo o escucharlo más tarde. Saludamos a cada uno, ¿verdad? Dijimos de que el apóstol Pablo menciona a varios colaboradores, ¿verdad? Vamos a ver si en esta semana logramos cubrir y aprender acerca de la vida de algunos de ellos. Hay varios, pero traté de tomar a los que tal vez son menos conocidos o que también yo no los he estudiado, por lo menos que yo recuerde, no los he estudiado personalmente, ¿verdad? Por ejemplo, acerca de Crescente. No sé, en cuanto a Títico, recuerdo haber escuchado un estudio hace tiempo atrás, hace como unos, tal vez 6, 7 años atrás, más o menos. Vamos a ver acerca de Onesíforo, vamos a ver acerca de Trófimo, y vamos a ver acerca de Erasto, ¿sí? Pero la importancia de entender de que somos colaboradores de Dios, ¿verdad? No somos los dueños de la obra, no somos el jefe. Recuerdo cuando nosotros aquí en Uruguay estamos sirviendo también, administrando un campamento, y recuerdo, ¿verdad?, algunos de los niños o de gente del barrio, ¿viste?, diciendo de que yo ahora era el dueño. No somos los dueños de nadie, de nada, simplemente estamos administrando, y es más, aún si hubiésemos comprado nosotros con nuestro propio dinero el campamento, tampoco somos los dueños. La idea es, somos simplemente colaboradores, no somos el dueño de la iglesia, no somos el dueño de la obra, no somos ni siquiera los dueños de nuestra propia vida, ¿sí? Dios sí es el dueño, ¿verdad? Entonces, cuando pensamos en colaboradores de Dios, ¿verdad?, que si quieren les invito a que vayamos ahí a 1 Corintios, capítulo 3, ¿verdad? El apóstol Pablo allí está hablando con los corintios. Ciertamente
Cuando pensamos en colaboradores es la palabra allí, como les mencioné en el griego, es sum, ¿verdad? S-U-M, S-U-N, y la idea es que significa como el estar junto a ellos. Y cuando pensamos en colaboradores, pensamos en un grupo de personas que están trabajando juntos, pero también junto a, ¿sí? No solamente junto entre ellos, sino junto a, en este caso sea el que esté dirigiendo, el que sea el jefe, ¿verdad? Cuando pensamos en la parte espiritual, entendemos de que es un trabajo que es para los hermanos, para los hijos de Dios, para los salvos, ¿sí? Para aquellos que pertenecen al Señor, que han sido comprados por precio. Podríamos decir, es un trabajo o un servicio que se hace junto de aquellos que, vamos a decir, son parientes según la sangre de Cristo. No es que porque colaboro y sirvo, ¿viste? Bueno, yo no soy salvo, pero me junto y me uno a un grupo de salvos, y entonces como ahora estoy colaborando y sirviendo, entonces ya ahora paso a ser también un hijo de Dios. No, no, no. No es así, no es que uno sirve para llegar a ser salvo, no es que servimos para llegar a ganarnos ni para mantener la salvación, y eso es algo que creo que aquellos que nos juntamos cada mañana para poder compartir estos devocionales, lo entendemos, lo tenemos claro, pero siempre es bueno poder recordarlo. La salvación es un regalo que lo pagó Cristo con su propia vida. Él murió por todos nuestros pecados, resucitó, y el que cree en Él tiene vida eterna, tiene esa gracia, ¿verdad?, por medio de la fe, de recibir el perdón, la salvación, de poder estar en paz para con Dios por medio de la fe, ¿verdad? Ahora, lo cierto es que muchas veces en esto de qué es lo que somos, ¿sí?, la posición que tenemos, muchas veces caemos en el error, ¿verdad?, de que la gente se cree que es dueña. Ahora, tal vez, vamos a decir así, cuando pensamos tal vez en el director de una fundación o cuando pensamos en el pastor, es más fácil pensar y decir, pero él se cree que es el dueño de la obra, ¿sí? Es más fácil, ¿verdad?, apuntar hacia ahí, pero ¿sabes qué? Hay mucha gente que se cree que es dueña de su propia vida. Yo voy a hacer lo que yo quiera, a mí nadie me manda, ¿sí? ¿No has escuchado eso? ¿No lo has pensado tal vez en algún momento? Y lo cierto es que no somos dueños, pertenecemos a Cristo. Muchas veces, no, este es mi dinero, yo me lo gané, yo hago lo que quiero con él. No, mentira. Dios te ha provisto de la salud, Dios es el que te ha provisto del trabajo, Dios es el que te ha provisto de ese dinero, Dios es el que te ha provisto de la protección para que apenas que cobraste tu sueldo no te lo robaran a media cuadra. Dios es el que te ha provisto. Y si te lo robaran a media cuadra, Dios es el mismo que te va a estar proveyendo para que no te falte el sustento y abrigo. Ahora, muchas veces caemos en el error de creernos dueños de la obra o dueños de nuestra propia vida, porque en realidad la obra tiene que ver con personas, tiene que ver con vidas, no tiene que ver con edificios, no tiene que ver con propiedades, no tiene que ver con cosas materiales, tiene que ver con Dios. Obviamente las cosas materiales las debemos saber administrar y cuidar para poder llevar adelante, pero el objetivo es que lo que se va a ir para la eternidad, lo que va a perdurar por la eternidad no son las cosas materiales, estas van a quedar acá y cuando el anticristo esté reinando en todo esto, las va a utilizar o ahí se van a estar pudriendo, pero lo que se van son las almas, ¿sí? Ahora, nuestra posición es ser colaboradores, aquellos que se ponen debajo del que realmente es el dueño y trabajan en unidad, Acá en 1 Corintios capítulo 3, en el versículo 9, dice así, pero nosotros somos colaboradores de Dios, En una oportunidad, ¿se acuerdan cuando Pablo llega a predicar
y Pablo y Bernabé, ¿verdad? Los quisieron adorar como si fueran dioses. Y allí salieron los sacerdotes, ¿verdad? Y quisieron sacrificar toros para... Y después al final los terminan apedreando y tirando medio muertos, ¿verdad? Fuera de la ciudad. Pero, viste, los creían dioses. Ah, ahí venían, viste, con nuevas revelaciones. No, no, no. Somos simplemente colaboradores. No dejemos que se nos suba el orgullo ni la soberbia a la cabeza, ¿verdad? Colaboradores, la obra le pertenece a Él. Él es quien es el dueño, Él es quien es el Señor de señores, Él es el soberano, nosotros solamente somos siervos, servidores, colaboradores. Es más, dice siervos inútiles y después de que hayamos hecho todo lo que tenemos que hacer. Pero cada vez se ven más personas, ¿verdad?, creyéndose que son, viste, el papá y la mamá de Tarzán juntos, viste. Hay que sacar turno para hablar con ellos. No es así. Ahora, ¿para quién es esto de poder ser colaboradores de Dios? ¿Es solamente para unos pocos que han sido tocados con una varita mágica y es, bueno, una cuestión de herencia? ¿Es solamente para unos pocos? No, es para todos los hijos de Dios. Dios nos llama a todos a que podamos servir en diferentes áreas, en diferentes maneras, pero nos llama a todos a que podamos servir. El problema, y tal vez lo hayas visto también vos, el problema es que a lo largo de estos años, en los diferentes lugares que Dios nos ha permitido servir al Señor, diferentes países, he visto a pocos haciendo mucho y a muchos haciendo poco. Y no debería ser así. Saben, debemos entender de que Dios quiere que todos podamos ser parte de su obra, que Dios quiere que todos podamos seguirle y servirle, que Dios quiere involucrarnos a todos, ¿sí? El punto es que a veces no reconocemos que Él es el dueño y entonces al creernos nosotros los dueños, hacemos lo que nosotros queremos y no lo que Él quiere. Entonces la pregunta sería, ¿reconoces que Él es el dueño de la obra? ¿Reconoces que Él es tu dueño? ¿Que Él hace lo que Él quiere en tu corazón? ¿O le ponemos un freno? Bueno, acá no te metas, Señor. Con esto no. Esto es mío. Esto, muchas veces pasa eso cuando no queremos que Dios cambie ciertas áreas de nuestra vida. O reconoces que Él es el dueño de tu familia y le pedís a Dios para que obre en tu esposa, o obre en tu esposo, o obre en tus hijos, ¿sí? Que Él es el dueño. O en tu iglesia. Buscás, ¿verdad?, de que sea Dios el que dirija tu iglesia o la querés dirigir vos. A veces, ya sea que estés en una posición de liderazgo o que estés en una posición de calientabanca, porque a veces tanto el que está tomando decisiones en el liderazgo como el que está en calientabanca puede tener la misma actitud de querer ser uno el que maneja la obra y dejarlo que sea Él. Mirá, en el versículo 7 dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega. Estoy en 1 Corintios capítulo 3, versículo 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. La obra es de Dios, Dios es el que da el crecimiento, Él es el que maneja la obra, como cuando tal vez, si recordamos, Jesucristo dijo, mi Padre es el labrador, Él es el dueño, Él es el que maneja la obra. Entonces, ¿en qué importancia tiene lo que yo haga? Si no importa ni el que planta ni el que riega, ¿qué importancia tiene lo que yo haga si lo va a hacer Dios? Si todo depende de Él. Pues no. Dios quiere que nosotros sirvamos junto a Él. Él quiere que nosotros seamos unos los que planten, otros los que rieguen, otros los que cuiden. Dios tiene diferentes funciones para que podamos hacer dentro de su obra. ¿Sí? Tal vez preguntarás, bueno, pero
Y entonces, ¿en qué ayudamos y colaboramos nosotros? Bueno, justamente en lo que está diciendo. Ahí uno va a plantar. ¿Sabes? Cuando pensamos en plantar, tiene que ver en llevar la semilla de Dios, la palabra de Dios. Y en algún momento tiene que ver para llevar el evangelio y poder plantar la semilla de la palabra de Dios. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, Dios quiere que todos los hombres sean salvos, ¿verdad? Eso es lo que vimos allí en 1 Timoteo capítulo 2, ¿verdad? Cuando el anhelo y el deseo de Dios es que podamos orar por todos los hombres, por los que están en eminencias, porque Él quiere que todos los hombres puedan llegar al conocimiento de la verdad, y Él quiere, ¿verdad?, que crean en Cristo. Pero ¿quiénes somos los que tenemos que llevar ese mensaje? Solo los pastores, los misioneros y los evangelistas. No, mentira. Todos sus hijos, todos los que le pertenecemos a Él, todos los que ya hemos conocido a Cristo como Salvador. La obra son personas. Es lo mismo que le dijo Jesucristo, ¿se acuerdan cuando volvían sus discípulos de haber entrado y salió de Samaria, haber comprado allí para comer y se encuentran con Jesucristo y el Señor le dice, levantad, alzad vuestros ojos y mirad, los campos están listos para la siega? ¿Cuál era la idea? Aquellas personas que venían saliendo de Samaria por el testimonio de una mujer, una sola mujer, que no tenía muy buenas referencias, pero sabes que se había encontrado al Salvador. Si vos y yo nos hemos encontrado con Cristo, necesitamos ir y llevar. Dice, yo plantar la semilla. Y no es solamente el poder llevar el evangelio, y como Pablo nos cuenta que Jesucristo le dijo, ¿verdad?, que es necesario que abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz, para que reciban, porque es en mí, por la fe, el perdón de pecados, ¿sí? Nosotros necesitamos ir y plantar la semilla, y para eso es necesario a veces abrirle los ojos, abrir el terreno, abrir el corazón, surcar la tierra, y hacerlo con amor y con paciencia y con insistencia y con persistencia, y necesitamos ir y hablar. Hermanos, ¿estás siendo un colaborador, una colaboradora de Dios, sembrando el evangelio, plantando? ¿En qué? Bueno, en seguir después regando y cuidando. Tal vez podríamos decir seguir sembrando la semilla o cuidar esa plantita, seguir sembrando la palabra, ¿verdad? Que vayan aprendiendo y vayan creciendo en lo que es el discipulado. Cuidando. Y no es solamente cuidando de los más jovencitos, la plantita chiquita, también cuidando a los otros hermanos, juntos, colaboradores. A veces hay algunos hermanos que en ciertos momentos necesitan un poco más de cuidado que de otros, ¿verdad? Algunos tal vez, bueno, están en este momento, vamos a decir así, bien, y son de aquellas 99 que se pueden quedar y tenemos que salir a buscar aquella una. Pero no siempre es trabajo del pastor. Entre nosotros podemos cuidarnos, orar, alentarnos, animarnos, enseñarnos, perdonarnos, amarnos, soportarnos, sobrellevar las cargas, unos a otros, colaboradores de Dios. ¿En qué podemos colaborar? En hacer su obra. Su obra tiene que ver con personas. ¿Qué herramientas nos dejó para que podamos? Bueno, la palabra de Dios. La palabra de Dios es la mejor herramienta, pero también nos dejó dones. Ayer estuvimos viendo, estudiando un poquito, estamos en una serie de estudios en la iglesia que tiene que ver con la declaración de fe y estábamos viendo el artículo 4 que tiene que ver con lo que creemos como iglesia acerca del Espíritu Santo y estuvimos estudiando acerca de los dones, ¿sí? Y claro, no pudimos cubrir todo lo que se podría hablar acerca de los dones, pero estuvimos hablando acerca de aquellos dones que están en vigencia y que son para provecho. Y debemos darnos a la tarea de descubrirlos, de desarrollarlos y de disponerlos para el Señor, porque son para provecho del cuerpo de Cristo, para la edificación. Y necesitamos
trabajar en eso? ¿Qué herramientas? ¿Cuál es el precio que tengo que pagar por ser un colaborador o una colaboradora de Dios? Bueno, el precio podríamos decir que es el morir a nosotros mismos. ¿Sabes? Una de las cosas más importantes dentro de esto de ser colaboradores es la unidad. Y si vos ves, Pablo en el capítulo 3 de Corintios le está pegando una regañada bárbara. Fíjate, dice, te voy a leer desde el versículo 1, 1 de Corintios capítulo 3, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Cuando dice carnales tiene que ver con inmadurez espiritual, y andáis como hombres tiene que ver como personas que, vamos a decir así, que son naturales, que todavía no conocen a Cristo. Por andar en inmadurez, por no buscar crecer, por retener la obra de Dios, ya sea porque amamos demasiado todavía nuestro pecado o porque no amamos demasiado todavía al Señor para entender que Él es el dueño de nuestras vidas, retenemos la obra de Dios, nos mantenemos en inmadurez o como dice el síndrome de Peter Pan, ¿verdad? Esa eterna juventud, ¿verdad? Nos mantenemos como niños, no crecemos y entonces en vez de andar como hijos de luz, andamos como hombres, o sea, como naturales, como personas que no tienen a Cristo. No es que no son salvos, sino que por estar reteniendo la obra de Dios. Y ahí les menciona, ¿verdad? Porque diciendo uno, ciertamente yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, no soy carnales. Entonces, ¿cuál es el precio? Hacer morir lo carnal en nosotros, hacer morir lo terrenal en nosotros, dejarnos de esas pavadas, ¿verdad? Dejarnos de caminar, ¿verdad? Como personas que no tienen a Cristo y morir a nosotros mismos y vivir a Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y gloria a Dios, hermano y hermana, si vos estás viviendo a Cristo y estás haciendo morir cada día. Gloria a Dios si estás pagando el precio de ser un colaborador y una colaboradora de Dios. Y gloria a Dios si estás animando y motivando a otros. Porque mientras más seamos los que sirvamos al Señor y colaboremos, mucho más fácil es hacer la obra, muchos más van a ser los que van a plantar, muchos más van a ser los que van a regar, y allí Dios va a dar más crecimiento. Gloria a Dios por eso. Pero si alguno está, ¿verdad?, dándole lugar a su carne y perdiendo el tiempo en disensiones, en peleas, ¿verdad? Entonces no va a estar haciendo lo que tiene que hacer y obviamente Dios no va a poder dar el crecimiento en eso. No es que no quiera, no va a poder porque Dios nos llama como colaboradores para que nosotros hagamos nuestra parte, Él va a hacer su parte. Tal vez diríamos, bueno, pero ¿hasta cuándo debo servir? Recuerdo hace tiempo atrás, ¿verdad? Una persona me dijo, no, yo ya hice mucho para el Señor, ahora le toca a otros, y no llegaba a los 40 años todavía. Yo digo, ni que haya estado sirviendo desde los 2 años, ¿no? Lo cierto es que no nos jubilamos, no llega un tiempo de jubilación en la obra del Señor, en esto de ser colaboradores. Pablo ya tenía varios años y él estaba, como quien dice, yo ya estoy listo para ser sacrificado. Y no era porque estaba diciendo, bueno, yo ya hice mucho como apóstol, yo ya sufrí demasiado, yo ya fundé demasiadas iglesias, yo ya discipulé a varios, yo ya levanté tantos líderes, ya escribí tanto del Nuevo Testamento. No, 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 no. Y no por haber hecho todo eso se creía más que los otros. Son colaboradores. Juntos estamos sirviendo a Dios. También he escuchado a otros, ¿verdad? Que no, sí, yo sí quiero servir a Dios, pero se quedan ahí en el sí quiero, en la motivación, en la intención,
pero a las intenciones hay que ponerles patitas. El sí, yo quiero servir a Dios, pero no lo hago, eso tampoco nos demuestra de que el Señor esté siendo el Señor de nuestras vidas. ¿Hasta cuándo debo colaborar? Hasta que Él nos llame o hasta que Él nos venga a buscar, hasta que Él nos lleve. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él nos llame o hasta que Él nos lleve. Mientras estemos vivos, todavía hay oportunidad de seguir sirviéndole a Dios, glorificándole a Él, haciéndolo por amor y por agradecimiento. Y vamos a ver acerca de estos personajes, ¿sí? Vamos a ver acerca de estos personajes cómo también, al igual que el apóstol Pablo, le sirvieron a Dios por amor y por agradecimiento. Termino con esto. ¿Recuerdan? El Señor Jesucristo llamó a sus discípulos a que oraran por obreros, no por caciques, sino por obreros, por colaboradores. Y vamos a terminar orando por vos y por mí para que podamos ser esos obreros, y vamos a terminar orando para que Dios también levante más obreros, ¿sí? Levante más obreros para su mies. Hay mucho para hacer. Y a partir de mañana vamos a empezar a ver acerca de estos hermanos, ¿verdad? Y qué hicieron o qué podemos aprender de ellos, en qué podemos ser desafiados a través de la vida de ellos, para nosotros también ser esos colaboradores de Dios. Querido Dios y Padre Celestial, Señor, gracias por este tiempo, Señor, con tu palabra. Y Padre amado, gracias por esa salvación tan grande, gratis para nosotros, gracia, regalo, pero el precio tan grande que pagó tu Hijo, Señor, nuestro Señor Jesucristo, allí en la cruz. Pagó con su propia vida. Padre, ayúdanos, Señor, a poder entender y creer que es solamente por la fe en tu Hijo Jesucristo. Si hay alguien, Señor, que tal vez esté confundido en cuanto a ese tema, Señor, rogamos para que seas tú, Señor, tratando con el corazón. Pero, amado Dios, también gracias porque tú nos has hecho colaboradores tuyos. Es un llamado y es una oportunidad para cada uno de aquellos que son tus hijos, aquellos que te pertenecen, que han sido adoptados dentro de tu familia. Padre, tú quieres que cada uno de nosotros podamos seguirte y servirte a ti. Y amado Dios, rogamos para que nosotros podamos cada día aferrarnos, entender y caminar conforme a la verdad de que nuestras vidas no nos pertenecen. Nuestras familias no nos pertenecen, nuestra iglesia no nos pertenece, es tu obra, y que tú hagas en nosotros lo que tú quieras. Amado Dios, ruego para que aprendamos a sacar nuestras manos de nuestras propias vidas, de querer hacer nuestros propios planes y que tú los bendigas, sino que más bien podamos poner nuestras manos en el arado, en tus planes, en tu obra, en tus propósitos, que es a tu manera. Amado Dios, líbranos de creer de que ya hicimos mucho, ya pagamos el precio. O líbranos del querer simplemente mantenernos en intenciones, que podamos hacer lo que realmente tú quieres. Rogamos para que podamos ser obreros, podamos ser siervos, podamos ser colaboradores, que nos dejemos de niñerías, que nos dejemos de peleas, de yo soy más importante o menos importante, y que podamos, Señor, entender de que tú eres el importante, que tú eres el Señor de señores, que tú eres el soberano. Padre, gracias porque tú nos quieres hacer parte de tu obra, nos das ese privilegio. Y amado Dios, ayúdanos a que podamos plantar con fervor, con solicitud, con urgencia, que podamos regar y que podamos gozarnos en que seas tú dando el crecimiento. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo. Ruego por mi corazón y el corazón de cada una de mis hermanas y hermanos, Padre, que seas tú ayudándonos a poder ser obreros y que tú levantes más. Pero gracias porque quieres en medio de todo eso usarnos a nosotros para que se puedan levantar más obreros. Oramos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanos, Señor les bendiga.
Si Dios lo permite, nos vemos mañana a las 9 de la mañana para poder ver acerca de la vida de Crescente, ¿sí? Y motivarles y desafiarles, si no estás participando del Centro de Entrenamiento Bíblico, el martes pasado arrancamos con la materia de sectas heréticas, ¿sí? Y te animamos y te motivamos a que puedas sumarte, ¿sí? Estuvimos viendo ya la primera parte que estuvimos viendo sobre catolicismo. Así que todavía hay tiempo, sumate, te puedo enviar la clase y los materiales que han sido grabados, así que te animo a que puedas sumarte. ¿Sí? El Señor les bendiga, nos vemos mañana a las 9 de la mañana y estamos en contacto y a las órdenes.